Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenas. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. A ver, chicos. Vamos a iniciar el tema de una vez, porque siempre me demoro esperando a sus compañeros. 11:20 empieza. Ya son 11:24. Acá todavía estamos admitiendo, creo, hasta las 12 y siguen llegando. Ya tenemos 12 participantes. 12. Y no olviden anotar el tema, sus apuntes, envíen sus trabajos, chicos. Hay chicos que no están enviando, yo le estoy poniendo 00, ¿ah? No envían. Pasa el tiempo y ya sabe que la máquina ya no permite que envíen tarde. En mensajería, algunos que mandan mensajería, pero mandan. Otros no mandan ni en mensajería. Una vergüenza. ¿Saben, chicos? El tema de hoy es referente a tejido conectivo. La clase pasada hablamos sobre tejido epitelial. Bien, chicos, a ver, ¿qué les parece? Vamos a iniciar el tema de una vez, ¿ya, chicos? Porque de repente no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, admitir. Más admitir. Damos 13. Bien, ya irán viniendo. Bien, chicos. Anotamos entonces. Tejido conectivo. La primera diapositiva, anotamos todos, miren bien, observen bien, ¿ya? Primeramente, el concepto del tejido conectivo o conjuntivo, que es igual, ¿no? Conjuntivo o conectivo, ¿no? Conectivo viene de conexión, conecta, ¿no? Conecta órganos, se encuentra entre órganos como relleno, sostén, conexión, ¿no? Del órgano. Por eso dice, se conoce como tejido conjuntivo o conectivo a un conjunto de diversos tejidos orgánicos de relleno, ¿no? Sostén y conexión, ¿cierto? Del organismo. Es decir, que conecta, ¿ya? Conecta, separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo de los seres vivos. No olvidemos. Repito entonces, se conoce como tejido conjuntivo conectivo al conjunto de tejidos orgánicos, ¿no? De relleno, sostén y conexión del organismo. O sea, que conecta, separa y sostiene todos los órganos que componen el cuerpo de los seres vivos. ¿Ya, chicos? Mucho cuidado con ese concepto de tejido conectivo o conjuntivo. Muy bien. Mira, acá tenemos ya el primero de ellos, pero antes de pasar a este, le voy a decir, los tejidos que vamos a estudiar son, anoten eso, ¿cuáles son los tipos de tejido conjuntivo? Veamos lo más importante, ¿ya? 1, tejido conectivo laxo, que están viendo acá. Tejido conectivo laxo. 2, tejido conectivo denso. 3, tejido cartilaginoso. 4, tejido óseo. 5, tejido adiposo. Y 6, tejido sanguíneo y linfático. ¿Ya? Entonces son los 6 tejidos que vamos a estudiar esta unidad.
laxo, denso, cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo y linfático. Bien, empecemos pues entonces con el tejido conectivo laxo. Este es un corte histológico visto al microscopio del tejido. Ya, es un corte, ¿no? Preparado, es un corte que sabe prepararlo, ¿no? Se prepara con un colorante hematoxilina. En este caso tiene este color medio rojizo y moradito, hematoxilina, eosina. Es un colorante hematoxilina, eosina, ¿no? Que le da los colores a las células, ¿no? Algunas membranas celulares, algunas células grasosas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan distinguir el corte, puedan distinguir las partes que está conformando ese tejido, ¿ya? El tejido conectivo laxo. Antes de pasar al laxo, no olvidemos, chicos, ¿ya? Que los tejidos conectivos se originan del mesodermo embrionario. Ojo, se originan del mesodermo embrionario, ¿ya? Del mesodermo embrionario. Pueden también anotar si gustan y desempeñan funciones, algunas de las funciones mecánicas, ¿no? Como lo acabo de mencionar, relleno, armazón, sostén, ¿no? Funciones mecánicas, función de nutrición, ¿no? A través de la sangre, nutrición, función de defensa, a través de la sangre también lo hace, ¿no? Función de reserva, a través del tejido adiposo, ¿no? Y reparación. Chicos, repito entonces, los tejidos conectivos se originan del mesodermo embrionario, ¿no? Estos tejidos desempeñan funciones mecánicas, ¿ya? Coma, nutrición, coma, defensa, coma, reserva y reparación. ¿Ya? Son las funciones del tejido conectivo o conjuntivo. Bien, chicos. Tejido conectivo laxo. Miren, este tejido conectivo laxo presenta una sustancia intersticial amorfa. O sea, toda esta parte blanquecita, todo esto que rodea a las células. Acá están los fibroblastos, miren. Ahí están los fibroblastos. Clarito se ven. Todos estas son células llamadas fibroblastos. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos un linfocito. Del tipo, vean, este es un linfocito. Son linfocitos, glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos, ¿no es cierto? Son leucocitos que hay en grandes cantidades, ¿no es cierto? Leucocitos. Tenemos también corte de una arteriola, ¿no? Capilar, una venilla cortada. Tenemos fibras colágenas, vean, aquí hay grandes cantidades de fibras colágenas. Es rico este tejido laxo en fibras colágenas. Tenemos también las células adiposas, ¿no? Estas grandes, blancas, se ven blancas por la grasa, ¿no? ¿Ve? Por la grasa. Ahí está su núcleo, ven. Los núcleos que están por la misma grasa, la grasa pues los hace presión sobre todo el citoplasma, está la grasa, y el núcleo lo desplaza hacia un extremo, ¿no? De su pared, de la membrana celular, ¿no? Ahí está, núcleo, ¿eh? Los núcleos de la célula adiposa, ahí está, células adiposas, y esos núcleos de las células adiposas, núcleo, ¿ve? 1, ¿ve? 2, 3, ¿ve? Ahí están los núcleos, ¿ve? Los núcleos, ¿ve? De las células adiposas. Es una arteriola, también es un corte, te cortadas, unas venillas capilares, ¿no? Entonces, viendo ya este panorama, chicos, este panorama, miren bien, pasamos a lo siguiente. Escuchen bien. El tejido conectivo laxo presenta
una sustancia intersticial, está blanca, amorfa, o sea, no tiene forma, amorfa, bastante abundante, ¿ya? Y contiene numerosos leucocitos, ¿no? Como en este caso, los linfocitos es un tipo de glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos, ¿no? No olvidemos, glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos. Este tejido laxo está bastante repartido en todo el organismo. No olviden, está repartido en todo el organismo. Por ejemplo, forma la dermis, ¿ya? Forma la dermis, ¿no? Capa que está debajo de la epidermis, la dermis, ¿no? Forma la dermis, también rellena los espacios que dejan entre sí los diversos órganos, ¿no? Los diversos órganos dejan espacios, todo eso está relleno por el tejido laxo. Acompaña también a los vasos, como en este caso, ¿ven? Acompaña a los vasos sanguíneos que van a alimentar a los demás tejidos, ¿no? Que son cortes de vasos, ¿no? Arteriolas, vénulas, ¿no? ¿Ve? Las venillas, arteriolas, ¿ven? Otra venilla, arteriolas. Está irrigado, ¿no? Ricamente irrigado todo el tejido conectivo laxo. Fácilmente todo este tejido degenera, ¿no? Degenera ¿en qué? En tejido graso. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Degenera en tejido graso o tejido adiposo. Ahí están las células adiposas, ¿ves? Cómo va degenerando, ¿ves? Todo el tejido va a ir degenerando en tejido adiposo. ¿Ya? Este tejido conectivo laxo, no olvidemos entonces, se caracteriza por tener los tres constituyentes. ¿A cuáles me refiero? Los tres constituyentes iguales, en proporciones iguales. ¿A cuáles me refiero? A las células, que son los fibroblastos, a las células, a la sustancia amorfa, o sea, la sustancia intercelular, la sustancia amorfa, y a las fibras colágenas, que son estas de color medio violáceo, ¿no? Ahí están, ¿ves? Las fibras colágenas, ¿ya? Grandes cantidades, ¿ves? Mira, todas estas fibras colágenas. En igual proporción. No olvides entonces, el tejido conectivo laxo se caracteriza por tener sustancia intersticial, los fibroblastos y las fibras colágenas en igual proporción. ¿Sí, chicos? Mucho cuidado entonces con este laxo. Ahora, mucho cuidado con esta parte, ¿ya? A ver, este tipo, repito, es un tipo de tejido bastante abundante en el organismo y, como le vuelvo a repetir, se origina en el mesodermo embrionario. Ahí están las fibras colágenas. Contienen un alto contenido de fibras de colágeno, ¿no? Miren los fibroblastos. Anoten bien esta partecita. Estos fibroblastos, mucho cuidado, es el tipo más común, el más común de células que se encuentran en el tejido conectivo. En todo el tejido conectivo hay encontrar fibroblastos, ¿ya? Es la célula ideal de este tejido. Se encuentra, por ejemplo, los fibroblastos se encuentran en la piel, se encuentran en los tendones, ¿no? En otros tejidos duros del cuerpo, ¿no? Y una característica, los fibroblastos secretan colágeno. Anote eso. Los fibroblastos secretan colágeno. Mucho cuidado. Ahora, ¿qué hacen los fibroblastos? ¿Qué hacen, digamos, los fibroblastos en la cicatrización, por ejemplo? Miren que la dermis contiene gran cantidad de fibroblastos. Cuando tienes una herida, un corte, ¿no? Una herida. Entonces, los fibroblastos
que son las células principales de la dermis, migran, digamos así, migran hacia el tejido lesionado, ¿no? O sea, migran hacia el tejido que se ha lesionado y comienzan a producir gran cantidad de colágeno, ¿no? El colágeno es un componente muy importante en la dermis, ¿no? ¿Por qué? Porque va a formar tejido fresco, tejido conectivo fresco, que va a rellenar esa brecha, ese corte, rellena la brecha, ¿no? Se rellena gracias al colágeno. ¿Ya? Mucho cuidado. Anoten lo siguiente. Hay fibroblastos activos y fibrocitos inactivos. Cuando es activo el fibroblasto, siempre es activo. Y cuando está en fase de fibrocito, acá no hemos visto todavía fibrocito, no vemos, de fibrocito, está en fase inactiva. En fase inactiva. ¿Ya? Bien, ahorita en un momentito vamos a ver nuevamente algunos fibroblastos y fibrocitos, ¿ya? Seguimos acá. 2, tejido conectivo denso. El otro tipo de tejido. Ya laxo, terminamos, denso. Miren lo que observamos acá. Profesor, ¿Sí? ¿Qué pasó? profesor, disculpe, ella le dice que está esperando hace 10 minutos, solamente que su internet está mal. Que lo acepte, por favor. ¿Quién? ¿Cómo se apellida? Ayala, José Ayala. Ayala. A ver, Ayala Ruiz José. Ya. Sí, sí es. Ya. Pero su internet no lo activa, no puede entrar. Ayala. Sí, su internet está mal, dice que hace 10 minutos está esperando. Pero yo no lo puedo recibir porque no entra. ¿O ya ingresó? Ayala. ¿Está mal su internet? Sí, profe, voy a decirle que lo reinicie ya. Gracias. Ya dijiste. A ver, voy a poner el presente de todas maneras porque hoy está escuchando la clase. Bien, chicos. Ahí está el tejido conectivo laxo, ahí está la fibra de colágeno, ¿ven? Fibras, y ahí están los fibroblastos, ¿ven? Ahí están las células. Fibroblastos, ¿ya? Ahí está en la parte superior, el tejido conectivo denso. Miren, hay un fibroblasto, miren, chicos. Observen, ahí está el tipo más común de célula que se encuentra en el tejido conectivo, son los fibroblastos. Los fibroblastos son células, ¿ven? Medias estrelladas, ¿no? Un núcleo ovalado, mira, un núcleo ovalado, ¿no? Fibroblasto. Estrelladas con núcleo ovalado. Justamente, pues, es el que secreta colágeno. No te olvides, en caso de herida, ya hablamos de eso, secreta colágeno. Hay en gran cantidad en la dermis, ¿no? En la dermis, en la piel, ¿no? En la dermis. Y el fibrocito son más alargadas, vean, en forma de uso, ¿no? ¿Ven? Forma de uso, más alargados, ¿no? Son células de uso, en forma fusiforme también le dicen, fusiformes, con un núcleo más alargadito, aplanado, ¿no? Largado, aplanado. Acá tenemos un fibroblasto, ¿eh? Miren, ve, tan bonito, un fibroblasto grandazo, miren. ¿No? ¿Ves cómo formas estriadas así tiene, no? Un fibrocito acá, miren, alargado, ¿eh? Forma de uso. Este es un fibroblasto. Fibrocitos. ¿No? Vista microscopio. Tejido conectivo denso. Acá, o fibroso. Denso o fibroso tiene una elevada proporción de fibras de colágeno, ¿no? También contiene, vean, acá están, vean, ahí están, vean, fibras de colágeno, ¿ves? Es un corte transversal de tejido, mira, esta fibra de colágeno, ¿ves? Mira. Todas estas son fibras de colágeno. Todo esto, ¿ves? Todito, ¿ves? Grandes cantidades de fibras de colágeno. ¿Ya? Con fibroblastos poco activos, dice. ¿No? Ahí están los fibroblastos, mira, ahí están señalando fibroblastos, ve, ahí está, 1, 2, ve. Todos estos son fibroblastos, ¿no? Con fibroblastos poco
poco activos. Mucho cuidado. Este tejido también conectivo denso se localiza en la dermis, en el periósteo. También se localiza tejido conectivo denso, chicos. En el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, ¿no? Y en la cápsula de algunos órganos, como por ejemplo la cápsula de Bowman. Bowman, B-O-W, Bowman, que es una cápsula que recubre el riñón. La cápsula de Gleason, doble S, Gleason, es una cápsula que recubre el hígado, ¿no? Ahí encontramos, pues, tejido conectivo denso, ¿no? Cápsula de periósteo y la cápsula de algunos órganos. Este tejido conjuntivo, entonces, también van a formar los tendones, aponeurosis y ligamentos, ¿no? Tendones, aponeurosis y ligamentos. Casi todos son órganos articulares que se presentan en las articulaciones, donde justamente se tienen que soportar grandes pesos, ¿no? Gran cantidad. Donde hay fibra de colágeno es porque ese sitio tiene que soportar peso, bastante peso. Las articulaciones soportan peso, ¿no? Tendones, aponeurosis, ligamentos, articulaciones. O sea, estas son estructuras que reciben tracción, peso, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Este tejido conectivo tenso. No te olvides entonces dónde lo localizamos. En la dermis, el periósteo, cápsulas de órganos, tendones, aponeurosis y ligamentos. ¿Ya, chicos? Ahí está, ¿ya? El denso. Bien, chicos. Pasamos. Nos vamos por acá ahora. Vamos a tejido cartilaginoso. Es otro tipo de tejido de suma importancia. Su nombre lo dice, cartílago. Se encuentra conformando articulaciones, formando cartílagos óseos, ¿cierto? Que recubren, en huesos largos, se encuentran recubriendo las epífisis de los huesos, ¿no? Las partes terminales, para poder articularse con otro hueso que también tiene cartílago, ¿no? Entre ambos ya se articula, hay una articulación bastante suave porque hay líquido sinovial, ¿no? Hay ligamentos, tendones que unen, etcétera, etcétera. Bien, chicos, seguimos entonces. Tejido cartilaginoso. Se conoce como tejido conjuntivo, o perdón, el tejido cartilaginoso, el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo especializado, ¿ok? Al igual que el laxo y el denso. Es un tejido cartilaginoso, este tejido es un tejido cartilaginoso, es un tejido conjuntivo especializado. Está formado por células poco transformadas en realidad y sustancia intercelular, ¿ven? Abundante. Células poco transformadas y sustancia intercelular abundante. La célula cartilaginosa de este tejido cartilaginoso, la célula cartilaginosa se denomina condroblasto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Este es un condroblasto. Un condroblasto. ¿Ya? Acá hay un grupo. Cuando es un grupo isógeno, es porque son varios condroblastos. Acá hay una sola, un condroblasto, y presenta algunos, esta célula cartilaginosa, que es redondeada, vamos a verlo acá solita, ¿ya? Es redondeada, ¿no? Pero, alumno, algo muy importante es que la célula está encerrada en una cápsula bastante resistente llamado condrocele. Acá dice condrocele. Ahí está, miren, todo este espacio es el condrocele. Todo este espacio. Ya, mira, ahí está el núcleo de la célula y esta es la célula. Está rodeada por el condrocele. No te olvides, ¿ya?
condrocele o condroplasto, que es igual. Acá le dicen como condroplasto. Condrocele o condroplasto. Y este es la célula cartilaginosa, o sea, el condroblasto. ¿Ya? Acá dice condrocele, espacio que aparece, bueno, en lo preparado, ¿no? Esta es una muestra histológica preparada, ¿no? Un grupo isógeno que es el que abarca a varios condroblastos, a varias células. ¿Ya? Los condroblastos se reproducen por división endógena. Mira para acá, no te olvides. Acá, por ejemplo, ya acá hay dos, se han separado. Acá, por ejemplo, ¿ves? Esta es su cápsula. Acá, esta es una cápsula. Acá todo es una cápsula, vean así, alrededor de las dos células. Una o dos células. Esta es la célula madre en un principio. Luego, ¿qué va a pasar? ¿En qué consiste la división endógena? O sea, se forman células, ¿no?, que llenan la cavidad, toda esta cavidad de la célula madre, ¿no? Luego, la membrana de la célula madre se disuelve y libera a las células formadas adentro. La libera y esta célula cobra una vida independiente, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste, ¿ya?, la reproducción endógena que presenta el tejido cartilaginoso. No te olvides, la célula cartilaginosa, las células de tejido cartilaginoso se llaman condroblastos. ¿Dónde se encuentran? Dentro de los condroceles. ¿Cómo se reproduce? Por división endógena. ¿En qué consiste la división endógena? Cuando se forman células que llenan la cavidad de la célula madre, ¿no? Luego, esta membrana de la célula madre se disuelve y libera las células maduras, ¿no?, las células formadas. Cobran ya vida independiente. ¿Y chicos? Ahora se reproducen por división endógena. La célula cartilaginosa o condroblasto está encerrada en una cápsula o condrocele. Funciones del tejido cartilaginoso. Primero, sirve de soporte y sostén a otros tejidos. Soporte y sostén, ¿no? Tipo cartílago, ¿no? De soporte y sostén. Otra función, permiten la permanencia de la luz, o sea, cavidades de conducto. ¿Cómo es esto, alumno? O sea, este tejido cartilaginoso, ¿no?, gracias a la elasticidad que presenta también, permite la permanencia de la luz, cavidades. Por ejemplo, el esófago. El esófago tiene una luz, ¿no? O sea, el vacío, todo el agujero, el hueco, el agujero, eso es la luz. A eso me refiero cuando digo la luz. El esófago. Por ejemplo, las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios presentan luz al paso de oxígeno, al paso de CO2, ¿no? Entonces, por eso dice, permite la permanencia de la luz, cavidades, de algunos conductos u órganos huecos, ¿ya? De algunos conductos u órganos huecos, tipo como las fosas nasales, la laringe, la tráquea y los bronquios, pueden poner, y los bronquios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los cartílagos tienen funciones muy importantes, muy importantes, ¿no? Como es un cartílago semirrígido, fuerte, tiene función de dar soporte, por ejemplo, a algunas estructuras y órganos, ¿no? Soporte, algunas estructuras y órganos. Recubrir superficies óseas, como los cartílagos, ¿no? Recubre superficies óseas, que forman parte de las articulaciones, ¿no? La firmeza de este tejido le permite resistir, repito, la tensión mecánica, o sea, el peso, con mayor flexibilidad, ¿no? Con mayor flexibilidad. Bien, chicos.
No olvidemos entonces, por ejemplo, cuando se lesiona, algún cartílago se lesiona, la rodilla, el brazo, etcétera, algún cartílago se lesiona, detectamos qué cosa, algunos síntomas, como cuáles. Hay un dolor intenso, por ejemplo, al realizar deporte, o subir o bajar escaleras, hay dolores. Algunas veces hay sonidos parecidos a crujido, suena el hueso, suena. Y dolor articular, ¿no? Ese es cuando algún cartílago pues se lesiona, ¿cierto, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos eso, ¿ya? Las funciones del cartílago. Bien, chicos. A ver, esta hora... Ya. A las 12 termina. Un minutito más, ¿ya? No olvidemos las funciones del cartílago, que hemos visto además, por ejemplo, la función principal del cartílago, repito, es distribuir y soportar las cargas, ¿no? Que puedan de repente que se puedan transmitir entre superficies, ¿no? No olvidemos que el cartílago siempre va a proporcionar el movimiento de deslizamiento suave, ¿no? Como se desliza el codo, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Flexión y extensión de tu pierna, de tu pie, ¿no? Sin prácticamente fricción por el cartílago, alumno. El cartílago protege los huesos, impide que haya una frotación entre los huesos, entre ellos, ¿no? El cartílago da forma y soporte a diversas partes del cuerpo, como por ejemplo la nariz, ¿no? La nariz, el hueso nasal está en la parte superior y todo el resto es cartílago, ¿no es cierto? También, por ejemplo, la oreja. La oreja también es cartílago. O la tráquea, los anillos traqueales también es cartílago. No olvidemos eso, chicos, ¿ya? Bien. Ahí nos vamos a quedar porque ya va a terminar la hora. Luego vamos a pasar en la segunda fase a las clases, a los tres tipos de cartílago. Clases de cartílago que son el cartílago hialino, el cartílago fibroso y el cartílago elástico. Y ahí culminamos y damos los orales. Mis chicos, 10 minutitos exactos, y empiezo.